He colocado, es importante estar unidos, porque hay algo que a todos nosotros como sociedad, como personas, nos cuesta en este momento, porque hay grandes movimientos, y cuando digo grandes movimientos hablo de que a nivel mundial la unidad quiere ser rota, quiere ser quebrantada. A pesar de que se supone que en este momento el mundo entero está trabajando para que haya unidad en cuanto a un solo gobierno, en cuanto a que todos, esto sea una aldea global, o sea que, por decir algo, usted puede desplazarse por donde quiera, y son promesas en alguna manera que no se van a cumplir. Mi concepto es ese. La unidad está siendo socavada. Vemos cómo se trabaja para romper la unidad en los hogares. La familia ya no es lo mismo. Y la sociedad se ha construido con base en la unidad familiar. Una sociedad firme está compuesta por familias firmes. Cuando rompemos la unidad, rompemos verdaderamente todo lo que nosotros necesitamos. Luego la pregunta es importante. ¿Si es verdaderamente importante estar en unidad? Entonces vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 11, y leemos solo el verso 17, que es un verso que como que nos deja ver lo que Dios piensa de la unidad y lo que Dios sentencia cuando nosotros como personas no entramos en la unidad, no entramos en lo que Él quiere que nosotros entremos. Dios como Señor, como Salvador, como Rey del universo. Lucas 11, 17. Es un verso muy cortico, conocido, que nos dice muchas verdades profundas que vamos a empezar a analizar en todos los sentidos que podamos hoy en tiempo nos dé. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber con simplemente un amén. Dice: como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Oremos para que Dios nos dirija en su palabra. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Invocamos tu nombre y tu presencia, y te pedimos, Padre poderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que estés con nosotros, que tu presencia nos acompañe, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y a practicar tu palabra. Nos disponemos, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para escucharla, para que quede guardada en nuestro corazón y para podamos practicarla, para que seamos como aquel hombre prudente que escucha y practica tu palabra. No pasemos por la imprudencia de escuchar y no practicar, sino que por el contrario tu palabra traiga fruto y vida para nosotros. Por eso, Señor, te damos gracias, porque sabemos, Señor, que no vuelve vacía, sino que toda palabra que tú mandas es palabra para vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando nosotros leemos esto, Lucas 11, 17, entendemos que dice una casa, se refiere a una familia dividida, se derrumba, se cae. La unidad es fundamental. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos que nos ayudan a entender por qué nosotros debemos estar en unidad. Y oro para que el Señor nos deje o nos ayude a entender qué es la unidad, porque a veces como que tenemos conceptos un poco abstractos de lo que es la unidad, y en lo fundamental de la unidad no caminamos, no avanzamos. En el episodio de la Torre de Babel, que está por allá en el Génesis, en el capítulo 11, usted puede leerlo, yo le voy a leer un fragmento únicamente, los primeros versos, nos dejan ver cómo la unidad es fundamental en el desarrollo de las personas, no solo de los hogares, de los pueblos, de las naciones, de las comunidades, es fundamental. Dice en Génesis 11, verso 1 en adelante, dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ellos tenían un propósito. Fíjese que inicialmente empezamos a ver la unidad de lenguaje, de idioma, pero no solamente el idioma en cuanto
a la expresión como inglés, español, francés, italiano, no, sino en cuanto a la comunicación. Había una comunicación en unidad. Nos podíamos, o se podían en ese tiempo, comunicar y todos se entendían lo que estaban diciendo. Una primera parte de pronto en cuanto a la unidad es que muchas veces nosotros hablamos y ni siquiera teniendo el mismo idioma nos podemos comunicar en unidad, sino que la comunicación en las familias a veces es desastrosa y tenemos que decirlo con dolor, pero es verdad. Decimos una cosa y queremos reflejar otra, o decimos algo y el otro entiende lo que no es, y tenemos que buscar unidad también en eso, unidad en nuestra manera de expresarnos. Fíjese que aquí nos está diciendo, en la unidad del mensaje hay poder también. Y sigue diciendo, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que estaban los hombres construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. O sea, estaban unidos verdaderamente y estaban también en la comunicación unidos. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Cuando nosotros tenemos unidad, cuando nosotros hablamos el mismo idioma, vuelvo y digo, es cuestión de identidad de lo que decimos. Y cuando estamos unidos, dice el Señor que podemos lograr muchas cosas. Y dice, será mejor que bajemos para confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos mismos. Esta parte al terminar no quiere decir que Dios es malo y perverso y rompe la unidad. No, hay propósitos del hombre en el que realmente la unidad lo estaban usando para otras cosas. Vamos a ser famosos, vamos a hacer grandes cosas, pero no era para la honra de Dios. Entiendo yo de esta manera, no estoy diciendo que lo tengo que interpretar, sino lo aplico yo al mensaje de esta manera. Pero lo que nos deja ver con claridad son esos dos aspectos. Uno, el poder que hay en la unidad y en el acuerdo, pero también la consecuencia que se deriva cuando no estamos en unidad y en desacuerdo. Vemos esos dos resultados tan diametralmente opuestos. Cuando nosotros estamos en unidad, somos fuertes, somos poderosos y podemos hacer muchas cosas. Pero cuando rompemos la unidad, como dice la palabra, nos derrumbamos, perdemos absolutamente todo. Y aquí yo creo que vale la pena empezar a pensar en lo que ha pasado en nuestra vida, porque muchas de las cosas que están pasando, han pasado, inclusive llegarán a pasar en nosotros, se derivan de la falta de unidad, de no estar con las otras personas, de no tener el mismo sentir, de no tener el mismo idioma, de no hablar lo mismo. Y lo refleja, por ejemplo, Amós, el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, que Amós, verso 3, capítulo 3, verso 3, que en cuanto al acuerdo nos deja ver algo que a veces nosotros no entendemos con claridad. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y a veces nosotros vemos que como familias, como hogares, como comunidades, estamos caminando juntos. Porque a veces uno va caminando con otra persona, pero no tienen acuerdo entre los dos. Y vemos a veces, pongamos un ejemplo claro, que generalmente se utiliza en cuanto para poder dar claridad sobre lo que la palabra dice, es la familia. Hay matrimonios que llevan años juntos, pero no hay acuerdo entre ellos. Y yo creo que casi que todos, con dolor, conocemos casos de familiares que están viviendo juntos durante muchos años, pero dentro de ellos hay pugna, hay dolor, hay separación. Yo conozco, me acuerdo hace tiempo, un hogar de dos conocidos, estimados, jóvenes, digamos 40, 50 años, y el esposo dormía en una habitación y la esposa dormía en otra habitación, y llevaban años así. Y se trataban bien, y cuando estaban en sociedad, se hablaban de mi amor, de mi vida. Y dice Amós, ¿podrán caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? O sea, no se refiere únicamente al caminar en cuanto a la parte física, se refiere en cuanto al propósito. Y cobra importancia para lo que estamos nosotros a punto de vivir. Nosotros podríamos caminar como país si no tenemos unidad de pensamiento, si no tenemos unidad en cuanto al propósito. Va a ser muy difícil.
Nosotros antes de decir, bueno, yo voy contigo, tenemos que estar en el acuerdo de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer. Vale la pena entonces preguntarse, ¿con quién debemos nosotros acordar? ¿Con quién tenemos que estar de acuerdo? ¿Con quién nos vamos a unir para llegar a aquel lugar o físico, emocional, espiritual en el que nosotros tenemos que ir? Recuerde, bueno, ayer hablábamos de los caminos, no, el miércoles hablábamos de los caminos. Y caminos no son solamente los senderos físicos por los que nosotros caminamos, a las carreteras o las calles o las carreras, sino caminos desde el punto de vista bíblico son los propósitos, son los métodos, son los hábitos, son las costumbres que nosotros tenemos. Entonces, ¿con quién nos vamos a poner de acuerdo para eso? Para ver qué hábitos, qué costumbres, qué métodos, qué manera de vivir tenemos. Y entiendo yo que con quien primero tenemos que ponernos de acuerdo es con Dios. Y muchas veces pareciera que caminamos junto con Dios, pero no estamos de acuerdo con Dios. Hay personas que usted puede ver frecuentemente, y no estoy hablando específicamente de los que están acá en este momento, hay personas que pueden estar en la iglesia con frecuencia, pero su vida está en desacuerdo con el propósito de Dios. Sus decisiones, sus hábitos, sus reacciones, sus pensamientos están por fuera del propósito. Entonces no podemos decir, Señor, yo estoy de acuerdo contigo porque voy a la iglesia, pero mi vida cotidiana está en oposición, por decirlo así, a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dice que algunos creyentes se comportan como enemigos de la cruz en sus decisiones, en sus acciones? Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Y yo encuentro que en Proverbios capítulo 3, verso 5, está una enseñanza que me permite a mí decir verdaderamente que sí puedo entrar en el acuerdo. No está de manera tácita, no está de manera expresa, pero sí lo podemos entender cuando nos aplicamos a buscar lo que quiere decir la palabra. Proverbios capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confía en el Señor de todo corazón. ¿Y por qué que tiene que ver con el acuerdo? Porque sin confianza no hay acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo con una persona en la cual no confío. Y eso lo podemos entender desde el punto de vista de nuestra vida natural. Si yo no confío en esta persona, pues no voy a estar de acuerdo con la persona. O cuando vaya transitando un camino, voy a tener desconfianza, voy a estar ahí al tanto, voy a estar como alerta a ver qué es lo que pasa y no hay total unidad. Ese elemento intrínseco en la unidad, que es la confianza, permite que el acuerdo funcione. Y en cuanto a las cosas de Dios, nosotros tenemos que entender que si yo no confío en Dios, pues menos voy a poder caminar con Él y menos voy a poder creer en Él. Porque un componente importantísimo de la fe es la confianza. Sin confianza no hay fe. ¿Por qué lo digo? Porque es que la confianza es lo que permite que yo crea y obedezca la palabra de Dios. Hace poquito lo decíamos, tal vez 2 domingos. El Señor, en cuanto a la fe, dice, los demonios creen y tiemblan, pero ¿confían en Dios? No. Nosotros como creyentes sí confiamos en Dios, porque creemos en Él, creemos en su palabra. El acuerdo tiene que tener confianza. ¿Con quién debo acordar? Primero con Dios. Luego, si voy a acordar con Dios, tengo que confiar en Dios. Y confiar en Dios es dejar que Dios dirija mi vida. No dirigir mi vida yo a pedazos, por secciones. Señor, tú tomas las decisiones en cuanto a iglesia, yo tomo las decisiones en cuanto a economía, en cuanto a relaciones, en cuanto a estilo de vida, en cuanto a lo que yo quiera. No, Dios toma las decisiones en mi vida. Ahora, esto parece un pensamiento que es como obtuso, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo que Dios tiene que decidir todo en mi vida? Y frente a la filosofía de hoy del mundo, muchas personas dirán, es que eso es un pensamiento reduccionista, es obtuso. ¿Es que acaso yo no tengo determinación? No, sí, usted tiene determinación. Tanto tiene el hombre determinación que nos hemos separado diametralmente de Dios.
Pero cuando nosotros dejamos que Dios tome las decisiones por nosotros y obedecemos, nuestra vida es transformada, es cambiada. Yo le invito a que considere por un momento si su vida, cuando usted camina con Dios, es transformada para bien o transformada para mal. Y analícelo, no la respuesta para mí, no la respuesta para la congregación, la respuesta para su vida. Porque ¿cuál es la vida importante aquí en este lugar? La de cada uno de nosotros. Yo respondería esa pregunta, mi vida es la importante. Y usted tiene que responder lo mismo, es su vida la importante. Porque en el evento en que el Señor venga o nos llame a su presencia, pues cada uno de nosotros de manera particular va a responder delante de Dios. La salvación es individual. Como iglesia andamos en comunidad, trabajamos en comunidad, pero la salvación es individual. Luego a mí me interesa saber si yo estoy de acuerdo con Dios y si mi vida ha sido transformada con Dios o no. Porque es el primer acuerdo que tenemos que hacer. Y en cuanto al acuerdo, el Señor nos habla de que nos tenemos que mantener en sujeción y en autoridad a Dios. Porque si yo no entro en ese acuerdo con Dios, en esa confianza con Dios, no puedo verdaderamente caminar con Él si no me sujeto a la autoridad de Dios. Génesis 1:28 me ayuda a ayudar a hacerlo entender. Y les bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y el Señor dice, para que haya unidad tiene que haber sujeción a la autoridad, porque Dios es un Dios de autoridad. Y está implícita en la sujeción y está implícito en el acuerdo la autoridad. Volvamos a poner un ejemplo un poco tonto para que nosotros podamos entenderlo fácilmente. No es que ustedes no lo entiendan, es que yo necesito a veces poner ejemplos para hacerme entender. Si yo camino con una persona para volver a Amós y esa persona es mi autoridad, pero yo no estoy sujeto a esa autoridad, ¿estoy de acuerdo con esa autoridad? No. Y lo vemos en la historia política de los países. Los insurgentes están dentro del país, ¿cierto? Tienen el mismo presidente, pero no reconocen la autoridad del presidente. Luego no están de acuerdo con el gobierno. Por eso entran en rebeldía. Nosotros tenemos que estar bajo sujeción de autoridad. Y esto es importante también en la familia. Por eso el Señor dice, cuando no hay acuerdo en la familia, una casa dividida se derrumba. Cuando no hay autoridad aceptada en la familia, se derrumba la familia. Y esto es lo que desafortunadamente está pasando hoy en día. En Efesios capítulo 5, 21 al 24, a mí me gusta dar muchas versiones, versículos porque es lo que nos afirma la palabra. Una persona puede tener, no estoy hablando de mí, puede tener elocuencia, puede tener gracia al hablar, y eso está bien, pero si lo que habla es la palabra de Dios, es perfecto, porque es lo que nosotros necesitamos. Efesios 5, 21, 24. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Y yo no traje esto para decirles que somos machistas, no. Yo traje esto para que entendamos los principios de autoridad y de acuerdo en la familia, porque es importante que nosotros podamos tener ese acuerdo familiar. Acuerdo con Dios, que es nuestra autoridad, caminar con Dios, que es el que nos sabe guiar, pero también entre familia tener acuerdo. Y es que esto empieza diciendo que nosotros tenemos que estar sujetos los dos. Ahí no está diciendo únicamente que la mujer se sujete. No sé si cuando usted leyó el verso 21 lo entendió claramente. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces en el matrimonio, valga la pena hacer la aclaración, el hombre no es una rueda suelta. El hombre tiene que estar sujeto también.
No es la autoridad máxima desde el punto de vista de que aquí se hace lo que yo quiera y como yo quiera. No se trata de eso. Él está sujeto, uno, a Dios, pero también está sujeto a su matrimonio, a su relación como esposo. Porque el matrimonio tiene derechos, pero también tiene deberes. Lo mismo que tiene nuestra relación con Dios. Derechos, somos hijos de Dios, pero también tenemos deberes, sujetarnos a Dios. O sea que nosotros como varones tenemos que estar sujetos a nuestra cabeza y estar sujetos a nuestra familia. O sea, nuestro liderazgo está guiado a que nuestra familia esté bien, a que nuestra familia tenga todo lo que necesite, porque para eso el Señor nos puso como cabezas. El acuerdo en el hogar tiene que empezar por la sujeción de los dos, esposo y esposa, a Dios, y nosotros, entre nosotros, estar en la sujeción de saber que yo tomé la decisión de estar con esta mujer para toda la vida bajo el concepto de fidelidad, amor, respeto, ayuda, provisión, todo lo que nosotros prometimos en los votos matrimoniales. Y estamos sujetos a eso. No es si me provoca, si quiero o si no quiero. Y las esposas sujetas a sus esposos en la medida en lo que Dios nos dice, en la proporción o en la figura que Dios nos dice. Hay una cabeza en el hogar, hay unas funciones de cada uno de nosotros, y cuando como personas, como hogar cumplimos la función, pues nos manejamos perfectamente bien. Hoy podemos entender, desafortunadamente, que cuando se rompe esa figura de unidad en la familia que Dios nos da, la sociedad pierde. Cuando la mujer fue engañada, y no estoy hablando del Edén, estoy hablando de la modernidad, por el falso concepto de libertad femenina, cayó en esclavitud. Y se lo digo con absoluta claridad. Porque muchas mujeres tienen que trabajar en la calle, tienen que ganarse el pan también, tienen que llevar lo que no es bíblico, 50-50, eso no es bíblico en el hogar, no es palabra de Dios. Tienen que salir, voy a ser un poco duro, a romperse el lomo en la calle también, pero su casa la tienen que tener inmaculada. Levantarse antes del hombre, trabajar, preparar alimento, llegar, trabajar más, acostarse después. ¿Eso cómo se llama? Libertad femenina, liberación femenina, esclavitud. Esclavitud. Pero es que nosotras también tenemos derecho a desarrollarnos profesionalmente. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién dijo que la mujer no era capaz? ¿Quién dice que la mujer no es administrativamente competente? Si no fuera así, el Señor no la hubiera colocado a administrar el hogar. Si no fuera así, Dios no le hubiera dado la función tan importante que tiene la mujer en la cohesión de la familia. Las mujeres son importantísimas en la sociedad. Y su importancia no radica en que puedan estar desempeñando cargos en un lugar. Eso no es machismo. Es simplemente ver cómo nuestra sociedad funciona o cómo dejó de funcionar. Entonces, nosotros tenemos que estar en unidad en el hogar también, unidad en cuanto al propósito que Dios tiene para nosotros. Nosotros necesitamos una ayuda idónea. Este teléfono, vea, no se sujeta. Nosotros necesitamos ayuda idónea. Necesitamos una ayuda idónea. Cuando el Señor dice, la creación quedó perfecta, pero al hombre, ¿qué le dice? Que nos hace falta. Que nos hace falta. Nos hace falta una mujer sabia, una mujer que verdaderamente esté sujeta a Dios y sepa cumplir la función. Y bajo ese concepto, llevamos siglos de desarrollar una sociedad a nivel mundial que ha tenido éxito y que ha durado hasta ahora cuando el enemigo quiere venir a destruirla, socavando las bases de la familia. Es necesario que tengamos acuerdo en el hogar. El hombre como rueda suelta no funciona. Ese machismo mal entendido, sobre todo latinoamericano, en el cual nosotros hacemos lo que se nos venga en gana, no funciona y no es correcto. Se necesita ser más varón para vivir sujeto a su casa que para estar por fuera haciendo lo que a uno se le antoje. Eso no tiene nada que ver con hombría.
Cuando no hay sujeción en el hogar, la mujer anda como cuerpo sin cabeza. Y usted ve un cuerpo sin cabeza caminando y ¿qué ve? Un fenómeno. ¿Sí o no? Entonces necesitamos cumplir. Y fíjese que cuando no está el hombre como funcionando, no está la mujer funcionando, los hijos están sin límites, no funcionan. Y ahí se cumple la palabra. Un hogar que no está en unidad se derrumba. Y es lo que vemos hoy día, lo que está pasando con la juventud hoy en día. Los jóvenes andan por donde quieren y los padres ni les interesa muchas veces. Aunque si uno dice esto, dicen, no, pero ¿cómo? Que no me interesa. Pues ¿cuánto le pago al muchacho para el colegio? ¿Cuánto le doy para que tenga su celular? Y lo contentan con cosas, no con amor, no con autoridad, no con lo que los jóvenes necesitan. Fíjese que es importante tener hogares unidos. Estar unido con Dios es fundamental en nuestra vida porque Él es el que nos da el rumbo y es el que nos ayuda a que nuestro hogar y nuestra familia esté en unidad. Acuerden con su esposo, acuerden con su esposa, acuerden con sus hijos, el mismo lenguaje, la unidad, el mismo camino. Vamos a caminar juntos, no vamos a dividirnos, vamos a estar en el propósito que Dios tiene para nosotros y vamos a tener hogares fundamentados, fuertes, firmes y felices. Vamos a tener hogares felices. Vida abundante es lo que Dios vino a darnos, ¿se acuerda? Vida abundante. También tenemos nosotros que entender que en el acuerdo hay ventaja. En Eclesiastés 4, del 9 al 12, Eclesiastés 4, 9, 12, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levantará al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Fíjese que el matrimonio está dado para la prosperidad de la familia. Tienen mejor fruto de su esfuerzo. Ojo que aquí no está diciendo que la mujer tiene que salir a trabajar también, sino que si nosotros estamos en unidad, el esfuerzo que hacemos tiene mejor fruto. Usted trabajando, la esposa cohesionando el hogar. Eso es un modelo bíblico. ¿Que está por fuera de la filosofía hoy del mundo? Sí. Pero que funciona, funciona. Aquí hay ejemplos de hogares que están funcionando desde el punto de vista bíblico y funcionan bien. Cuando está hablando de que uno puede ser, si uno cae, el otro lo levanta, estamos hablando de las circunstancias difíciles que se nos presentan al interior del hogar. Y que no estamos para que nosotros vayamos en contra de, sino apoyemos a. Hay momentos en que el hombre está abajo caído y la mujer tiene que ayudarlo. Levantarlo no como hoy es el idioma de los jóvenes, no, levántelo, no, apoyarlo. Pero cuando la mujer está también decaída, nosotros como hombres tenemos que apoyarla, entenderla, amarla. Se cumple la palabra como vaso más frágil, como un corazón suave. ¿Sí? Y creo que nosotros varones tenemos que pedir perdón porque no siempre nuestra manera de expresarnos es amable con nuestras esposas o con nuestra esposa, para que no vayamos a tener dualidad, cada quien con su esposa. ¿Ves? Entonces, por favor, cuando nosotros estamos en acuerdo, cuando nosotros como personas estamos en acuerdo, la mano de Dios se mueve y asegura su presencia en nosotros. O sea, no solamente vemos la respuesta a la oración, sino que asegura que Dios esté con nosotros. Mateo 18, 19, 20. Nosotros buscamos la presencia de Dios siempre, nosotros buscamos la respuesta de Dios siempre, pero eso sucede cuando estamos en acuerdo con Dios, cuando estamos en acuerdo también entre nosotros. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra, ¿a quién se está refiriendo? A nosotros, al ser humano.
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. O sea, la mano de Dios se mueve cuando dos personas entran en acuerdo. Quiero hacer una claridad. Cuando dice, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, no está hablando de pedir cosas por fuera de la palabra de Dios, porque hay otro verso que no lo traje, pero que dice, ustedes piden y no reciben porque piden con malas intenciones y piden para lo que no es. Entonces eso ya lo tenemos claro. O sea, yo no puedo ir a decirle, Señor, es que voy a ir a hacer un atraco. Señor, me estoy poniendo de acuerdo con los de la banda, bendícenos en el atraco. Eso no es verdad. Dios no está ahí, Dios no está bendiciendo eso. Señor, es que necesitamos hacer algo torcido aquí en la familia, nos vamos a poner de acuerdo. No, no es eso lo que está diciendo. ¿Sí me hago entender? Ok. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa en el propósito de Dios, Él nos responde. Muchas veces no tenemos lo que pedimos porque no estamos de acuerdo y en unidad en la familia. Y pasa. Mientras el hombre está pidiendo una cosa, la mujer está pidiendo lo contrario. Venga, mi vida, pongámonos de acuerdo. ¿En qué? ¿En lo tuyo? ¿En lo mío? No, en lo que nos convenga como familia. Y nosotros muchas veces, como varones, lo que tenemos que hacer como cabeza de la casa es lo mismo que hizo Cristo, porque es que eso es lo que nos dice el Señor. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo todo lo que hizo por la iglesia como autoridad fue buscar el beneficio de la iglesia. O sea, nosotros como autoridad buscamos el beneficio de nuestra familia, no el nuestro propio. Es que yo quiero esto y como soy cabeza me lo tienen que dar. No, eso no es como funciona. Y el verso dice, porque donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, no solamente aseguramos que Dios nos responda a la oración, sino aseguramos su presencia. Donde 2 o 3 en el matrimonio son suficientes, 2. El matrimonio bíblico es entre 2, hombre y mujer. No es entre 2 hombres o entre 2 mujeres o entre varios, no, hombre y mujer. Y aseguramos la presencia de Dios. Dios va a estar ahí con nosotros. Les aseguro, dice, allí yo estaré en medio de ellos. Qué bendición que Dios esté en medio de nosotros. Por eso cuando empezamos nosotros nuestros servicios, lo primero que hacemos es, Señor, invocamos tu nombre y tu presencia. Dios está acá con nosotros. Pero no solamente tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, que es fundamental, muy importante. Ponernos de acuerdo como familia, fundamental para nuestra vida, sino que también tenemos que ponernos de acuerdo como iglesia, porque la iglesia es la institución muy, muy, muy importante para la sociedad. La iglesia llega donde el Estado no llega. La iglesia cumple la función que muchas veces el Estado no puede o no alcanza a cumplir. La iglesia ayuda a volver a restaurar hogares, familias, personas. La iglesia resocializa. O sea, la iglesia debe tener una función fundamental dentro de la sociedad. Y por eso tenemos que estar de acuerdo como iglesia. Tenemos que estar en unidad. Somos un cuerpo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué miembro de su cuerpo no está en unidad con usted? Y si hay algún miembro de su cuerpo que no está en unidad con usted, ese es un cuerpo que tiene una enfermedad, tiene una patología. ¿O no? Claro. Algo está pasando. Y entonces, en cuanto al cuerpo general, sufre. Como iglesia tenemos que estar de acuerdo. Hechos capítulo 2, versos 41 al 44. Porque la iglesia, vuelvo y digo, es una institución que está dada para que la sociedad siga también avanzando. Está dada para que la sociedad sea sanada de muchas cosas, de muchos problemas que tiene. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unos 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.
Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles, y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y hay otra partecita donde dice que nadie necesitaba nada, porque Dios suplía las necesidades de cada persona. El ejemplo de que nosotros somos cuerpo, para mí es lo más perfecto, como iglesia me refiero. Porque nosotros como cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo recibe de nuestro cuerpo lo que él necesita. Usted se pone a pensar, la nutrición de su cabello, ¿de dónde llega? De su cuerpo. De todo lo que se maneja, llega lo que él necesita, especialmente allá. Todos los órganos reciben lo que necesitan. Luego, cuando su cuerpo está sano, la economía general del cuerpo está perfecta en todos sus órganos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, debería funcionar igual. El problema es que como no estamos muchas veces en acuerdo, entonces no tenemos ese desarrollo que tenía la iglesia primitiva. Estaban de acuerdo, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, tenemos que estar nosotros en la sana doctrina, y la palabra nos advierte y nos dice, ojo, porque en los últimos tiempos vendrán engañadores que llenarán su vida, su corazón, con novelerías. Y otros no tendrán el carácter y les enseñarán lo que ustedes mismos les digan, ay, enséñeme esto. O sea, lléneme el corazón de mentiras. ¿Sí lo ha leído? No, lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de manera textual, pero es la verdad. Y la sana doctrina es lo que permite que la iglesia esté cohesionada en lo que Dios quiere que sea. Porque si no, no seríamos una iglesia, podríamos ser un club deportivo, o un club de amigos, o un grupo social, con un objetivo especial. Pero como iglesia estamos para estar en unidad con la palabra de Dios, en la comunión. Y no estamos hablando de la cena en ese momento, estamos hablando de la unidad en común, que nosotros como iglesia tenemos que tener unidad, que vale la pena que usted cuando se siente ahí, entonces sepa quién está a su lado, no para cuidarse el bolsillo, sino para decir cómo estás, qué te puedo ayudar, hagamos amistad, conozcámonos entre nosotros, seamos un solo cuerpo. Eso es necesario, eso es importante. Al lado de usted hay personas que tienen también dones y talentos que pueden ayudar a su vida, pero también problemas con los que usted puede ayudar. Somos una comunidad. Ellos se mantenían en la comunión, unión común. Se mantenían en el partimiento del pan. O sea, entendiendo que nosotros recibimos de Dios el sacrificio de su sangre, que su sangre se derramó por nosotros, y tenemos que proclamar, contarle a la gente que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa es la función de la iglesia, decirle a los demás, mira, Cristo resucitó y murió y resucitó por mi vida, también lo puede hacer por ti, acepta el sacrificio, es parte de la unidad de nosotros. Y en la oración, o sea, como iglesia tenemos que estar orando, como iglesia tenemos que estar avanzando y creciendo juntos. Uno no va a la iglesia simplemente porque, bueno, ¿y a dónde voy hoy? Echemos los dados a ver a cuál voy. No, tiene que estar en unidad con el lugar donde está. Es fundamental. No necesariamente donde me guste, aunque parezca contradictorio, pero es donde yo crezca, donde realmente esté recibiendo el pan de vida que necesito recibir. A veces yo digo, no, pues a mí me gustaría ir a una iglesia que me quede ahí al lado de la cama, al lado derecho de mi cama, pero de pronto no es la que necesito. La visión que yo necesito puede ser una visión diferente, y eso es fundamental. Se mantenían firmes, tenían comunión, juntos, tenían todo en común, perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, dice la Reina Valera. Fíjese que la unidad en el templo es fundamental. No como algunas personas están diciendo, no es que Dios está en todas partes, yo soy cristiano, pero eso uno no tiene que congregarse, ahora yo lo veo por internet. Discúlpeme, por internet no hay templos. Y si yo estoy equivocado, el Señor tendrá que mostrármelo para que yo pueda echar atrás.
Pero el templo es el lugar donde nos congregamos y Dios está en medio de nosotros. Es una mentira. Ahora, yo puedo escuchar por internet, si eventualmente no puedo venir, eventualmente, pues lo escucho por internet. Desde que yo tenga mi corazón pegado aquí, ojo, bueno, puede ser eventualmente. Pero que yo esté siempre congregado por internet, es que esta es mi iglesia. Créame que va a ser muy difícil, porque no va a tener identidad, no va a tener comunión. Y usted, ni crecimiento, gracias. Y usted mismo va a saber que usted va a estar escuchando un mensaje, pero que usted no tiene unidad muchas veces con las personas, ni conoce las personas que se congregan ahí. Ay, pero es que el mensaje es importante. Claro que es importante. Para eso están las iglesias, para que usted vaya y escuche y tenga unidad como cuerpo. Dios no hizo llaneros solitarios. Eso es fundamental. Perdóneme que le habla así, no le estoy regañando, es que a veces me apasiona a mí eso. ¿Ve? Acompáñenme, leamos Filipenses capítulo 2, verso 1 y 2. Se la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. 2, 1, 2. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? O sea, ¿hay algún estímulo en ser cuerpo de Cristo? ¿Usted se siente bien? ¿Tiene algún estímulo por esto? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Fíjese lo que el Señor le dice a la iglesia, que son sentimientos, emociones que son muy, muy propias de nosotros, pero que entre nosotros mismos tenemos que tener. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Por eso traje esta versión, porque esta parte está en esta versión, en otras dice compañerismo, pero ese tierno y compasivo me parece genial, porque nosotros debemos tener un corazón tierno y compasivo con nuestros mismos hermanos, para estar dentro de la iglesia. La ternura no es debilidad, y la ternura no es solo para los bebés o para las mujeres, la ternura también es para nosotros los varones. Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. O sea que la iglesia debe estar en unidad de todo corazón. Nosotros tenemos que estar en unidad de todo corazón, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Amén. Filipenses 2, 1, 2, sí señor. Y unidad con Dios, aunque ya al principio veíamos que el acuerdo con Dios es fundamental, pero lo orientamos a caminar juntos, estar de acuerdo con las cosas que dice, pero miremos por separado la unidad con Dios. Juan capítulo 10, verso 30, un verso absolutamente contundente. Juan 10, 30. Mi Padre y yo somos uno. Esa es la unidad que quiere Dios de nosotros o con nosotros. Que Él y nosotros seamos uno con Dios. Y nos muestran la dimensión de la unidad que Dios espera de nosotros. No que seamos a medias, por pedazos, en momentos. Algunas cosas sí. No, somos uno. Y en la medida en que nosotros podamos ser unidos a Dios, vamos a ver que nuestra vida terrenal va a ser una vida diferente. Porque Dios no nos tiene aquí en nuestra vida terrenal para cualquier cosa, no. Nos tiene para propósitos maravillosos de su reino, pero también dice el Señor Jesucristo que vino a darnos vida en abundancia. O sea, que no tenga temor, porque esa semblanza que a veces tenemos de que el hombre religioso, la persona religiosa, es una persona que no tiene absolutamente gozo, paz, beneficios, dinero, satisfacción personal, eso es mentira. Con Dios tenemos plenitud. En Dios hay plenitud y plenitud de gozo, como están diciendo. Somos uno. El éxito en el ministerio del Señor Jesucristo era la unidad con el Padre. El éxito de nuestra vida espiritual es la unidad con Dios.
Póngase de acuerdo con Dios, sea uno solo con Dios. Juan 8, 15 y 16. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie, y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Y esto lo traemos para entender que cuando nosotros estamos en unidad con Dios, Él es el que nos revela todas las cosas que nosotros debemos saber y nos indica en cuanto a la unidad con quién podemos y con quién no podemos, cuando estamos pegados de Dios, unidos de Dios, hay unidad con Dios. Y en el acuerdo con Dios hay victoria. Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? Y estamos hablando aquí de su roca es Dios. ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? O sea, cuando yo estoy de acuerdo con Dios, hay victoria en mi vida. Muchas veces no tenemos nosotros esas victorias en los asuntos en los que estamos atravesando porque no tenemos esa unidad con Dios. 32:30. ¿Cómo podrían 2 vencer a 1000 si su roca no los hubiera vendido? O sea, nosotros tenemos que tener esa unidad con Dios y vamos a ver una vida victoriosa. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y ese quién pueden ser también circunstancias, problemas, situaciones, no necesariamente personas. ¿Qué problema es grande en mi vida si Dios está conmigo? Ninguno. ¿Qué dificultad puedo no superar si Dios está conmigo? Ninguna. ¿Qué me puede derribar? ¿Qué me puede matar? ¿Qué puede hacer de mí que yo fracase si Dios está conmigo? Nada. En Cristo somos más que vencedores. Y lo aplicamos bajo el concepto que lo vimos la vez pasada. El contentamiento. Señor, yo estoy contigo, soy uno contigo. Gracias porque aprendí a hacer esto, aprendí a hacer aquello. Señor, gracias porque si estoy pasando por momentos difíciles, esto es para que yo sea levantado en poder y sea levantado en autoridad y sea maduro. Pero contigo soy victorioso. Nuestra victoria no depende de las circunstancias, depende de Dios. Pero el acuerdo con Dios implica obediencia. Yo no puedo decir que estoy de acuerdo con Dios si no obedezco a Dios. No puedo. Mateo 26:39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Se acuerda a qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en ese momento? Al momento más difícil de su vida, al sacrificio en la cruz. Y estuvo sujeto a Dios en obediencia, aún en ese momento más difícil. Si yo estoy de acuerdo con Dios, tengo que ser obediente a Dios. No puedo decir, Señor, sí, pero lo que pasa es que esta área la manejo yo. Tú eres Dios sobre todas las cosas y claro que eres sabio. Y yo te amo, pero por supuesto, lejos de mí desobedecerte, pero en esta área voy a hacer lo que yo quiera. Eso no sería unidad. ¿Sí me hago entender? Dios necesita, quiere, demanda de nosotros obediencia. Si nosotros somos obedientes, Dios nos guarda y nos protege. Y en todo nos va a ir bien. Por el contrario, el desacuerdo produce muerte. Y estamos hablando del desacuerdo con Dios también. No necesariamente de manera inmediata muerte física, pero sí muerte espiritual. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y ahí puedo entender que solamente el que hace la voluntad del Padre es el que está en acuerdo y en obediencia a Dios. O sea que usted no está de acuerdo con Dios únicamente por decirle al Señor, 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 sino que el acuerdo se muestra en la conducta, en la obediencia, en la unidad. Es importante estar en unidad. ¿Qué cree usted? Después de lo que acabamos de ver. Pongámonos en unidad con Dios, en el hogar, con nuestras autoridades, en la iglesia, en unidad con Dios. Y vamos a ver una vida diferente, una vida transformada. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor.